Hola a todos y todas, mi nombre es Mónica Tatiana Méndez, soy historiadora recién egresada de la Universidad del Valle, trabajo como asistente de investigación de la Universidad Javeriana de Cali, ciudad en la que resido, Cali, Colombia. El tema que expondré a continuación se titula Propuestas curatoriales como herramienta de difusión histórica, un estudio de caso desde la historiografía tradicional. Bueno, y como vemos en esta primera diapositiva, está la imagen de una vaca amamantando sus terneros. Hace parte de una fotografía de la Hacienda Arroyo Hondo de Cali, Colombia, de 1920, que están en un libro donde hay varias imágenes de algunas haciendas de Cali de esta época. Y es importante porque hace parte del tema que tratará nuestro estudio de caso. Pero bueno, para empezar, es importante hablar de la historia pública. Robert Kelley en 1976 inicia con el concepto pensando en un empleo para los historiadores fuera de la academia. Es un término que de manera amplia enmarca las prácticas y usos de la historia fuera del campus académico. Y esto es muy importante porque le abre a los historiadores nuevas posibilidades para difundir su conocimiento y para trabajar dentro de ello también, como lo es los museos específicamente, que es el caso de este trabajo. Lo es también la radio, la televisión y creo que hoy en día podríamos incluir los canales de YouTube donde se distribuye y se difunde conocimiento también histórico. Entonces, este término que inicia en Estados Unidos y que posteriormente se difunde por Europa y por Brasil, donde tiene gran acogida, es importante porque nos enseña que la historia no está hecha solamente para la academia, no está hecha solamente para eh, un libro, para una monografía, para una investigación, para los mismos académicos, sino que tiene que salir de estos espacios y enfrentarse a unas audiencias diferentes, que sea un público diferente que también aprenda, porque finalmente la historia es para ser difundida, para conocerla, ¿no? No solamente para los que deciden estudiarla de manera académica. Y bueno, retomando el caso brasileño, que realmente fue un lugar donde se difundió y donde se ha trabajado bastante este término, tenemos el historiador brasileño Ricardo Santiago, quien propone 4 líneas diferentes en las cuales se puede enmarcar una investigación de carácter de historia pública. En este caso, de este caso específico, esta investigación toma la línea de historia hecha para el público, donde se prioriza la ampliación de audiencias porque finalmente es una investigación que se hace pensando para un público al que se le pueda llegar, que sea amplio, que no sea solamente la gente que le interese estas líneas, le interese estos temas, sino que le pueda llegar a otra cantidad de personas y pensando en ellos y que sea para que se difunda y para que estas mismas personas puedan hablar de sus experiencias y sus sentires con estas exposiciones y pueda llegarle a más personas. Entonces, pensándose como en esta línea, se empieza a trabajar esta propuesta. Y bueno, como les decía, con el título de este trabajo, habla sobre la historiografía tradicional. ¿Cómo trabajar la historiografía tradicional? Porque si bien la historia pública se puede observar desde la historia cultural, se puede observar desde la historia del arte o de estos temas que están como tan afines con las herramientas que nos brinda la historia pública, también es importante que las otras líneas que son tradicionales, como lo de la historia política, como la historia económica, que es el caso del que hablaremos a continuación, también sean inducidas como a la historia pública, porque finalmente son líneas historiográficas que nos traen conocimiento y es importante que también sea difundido. Entonces, es importante aprovechar como todas estas herramientas y romper estas barreras que nos da la historiografía tradicional, salirnos como de estas casillas y decir, bueno, voy a enfrentar mi investigación a estos públicos y voy a tomar la interdisciplinaridad que nos ofrece hoy en día estas herramientas de la historia pública para poder difundir estos conocimientos y todo esto que se ha investigado. Entonces, en ese caso, ¿de qué manera se puede hacer? Eh, bueno, así pasamos a esto, que sería como el estudio de caso de la historiografía tradicional. Esto fue el trabajo de grado que opté para mi título de historiadora. Se llamó Del uso al consumo, ganadería en Cali, 1910-1940. Entonces fue un trabajo de historia económica, fue un trabajo de historia del consumo, fue un trabajo de políticas públicas. Son temas totalmente tradicionales, son temas muy académicos y la idea o el reto era cómo plantear estos temas que pueden ser aburridos para otras personas que no estén acostumbradas a este mundo que es academicista,
para que se interesen en la exposición, para que pueda asistir y pueda aprender algo de ello. Aquí vemos por lo menos otra imagen sobre unas vacas bañándose en unas tinas. Entonces son cosas que son interesantes y son elementos que son herramientas de esta exposición. ¿Por qué? Bueno, o digamos la idea en la cual me basé para realizar esta propuesta curatorial tenía e iba muy ligado a la monografía. Cada capítulo de cada monografía, que eran 3 capítulos, corresponde a un eje temático y ese eje temático corresponde a lo que sería una sala de exposición. Entonces, en este caso serían unas 3 salas de exposición donde se podría observar elementos importantes de cada capítulo, que serían cosas que son vistosas, que sería agradable para el público ver y donde también nos muestra una línea histórica de estos procesos que hicieron parte de la ganadería en Cali y de su incremento en el consumo y de los usos y bueno, y de todos estos elementos que forman como este trabajo investigativo. Y bueno, también para este es importante, y como en general para todas las exposiciones, el papel de la mediación, porque una persona que está enterada como de la investigación y pueda tener esta relación con el público, también puede generar que se resuelvan dudas y puede generar que se generen nuevas comunicaciones, que sea una relación totalmente horizontal, donde el público también aprenda la exposición y donde también se puedan entender las nuevas lecturas que ellos ofrecen, porque finalmente la historia no es universal, no es única, pues no nos da únicos resultados, sino que cada persona tiene visiones y puede tener interpretaciones diferentes sobre un proceso, aunque estemos viendo lo mismo. Son lecturas que también son importantes de observar. En ese sentido, entonces son importantes los ejes temáticos, la mediación y las actividades que se pueden realizar con el público para que una exposición que sea tan tradicional como una historiografía, que sea como tan ceñida a la academia, pueda transformarse en una y llegar a una amplia audiencia. Para eso hice un planteamiento, digamos, de un primer paneo de cómo sería la entrada a la sala. Esto es a través de programas, entonces tenemos la entrada, tenemos la vaquita por partes y todo, y sería como la entrada a la exposición, sería como con lo que la gente entraría y vería. No están, bueno, todos los elementos de cada eje, sino que voy a presentar algunos porque, bueno, para que alcance a ser todo presentado dentro de esta ponencia. Y pasamos entonces así a lo que sería el primer eje que corresponde al primer capítulo de la investigación. Este se llama Cambios y transformaciones en la ganadería. Dentro de esto vemos los hierros como las marcas quemadoras de ganado, como marcaban ante las vacas, ¿cierto? Entonces es un elemento que es importante de este capítulo y es importante para una exposición porque la gente puede acercarse a estos espacios y puede ver y puede recordar, oh, bueno, sí, yo tenía mi finca, he visto eso, o yo recuerdo ver las vacas marcadas con esto, que tenían unas marcas en su lomo. Entonces es recordar y jugar como con las memorias de las personas y pueda entender un poco ese proceso y esa transformación que ha habido en la ganadería. Entonces empiezan a generarse como estas memorias históricas sobre sus procesos e incluso sobre experiencias de sus antepasados, sobre historias que se cuentan y empieza a entenderse un poco sobre estos puntos de la historia y no verse como este tema aburrido, sino decir, bueno, sí, esto pasó, yo recuerdo esto. Entonces es como tomar estos elementos que sean vistosos, que sean importantes, con que la gente pueda recordar y pueda tener experiencias y que permitan que aprendan y se pueda difundir la historia y ese conocimiento que se tiene. Y bueno, aquí están lo de las marcas quemadoras de ganado. Podemos observar que está el dibujo de cada marca. Cada ganadero iba registrable, aquí está el nombre de la persona. Entonces también son fuentes que son muy importantes, son las fuentes primarias para la investigación y también nos dicen muchas cosas. Entonces también son cosas vistosas, son cosas que la gente puede observar, puede ver las marcas, puede ver los dibujos, pueden empezar a dibujar, pueden empezar a plantearse sus propias marcas y sus propias cosas, aunque obviamente ya no serían para quemar ganados porque ya no se hace así, menos mal, gracias al universo. Pero bueno, el caso es que son como elementos que son importantes para que la gente tenga en cuenta de cómo era este proceso, cómo se hacía, cómo se llevaba a cabo y cómo ha transformado y cómo ha crecido la ganadería en el país. Y bueno, y pasamos al segundo eje, que este era
digamos, el mayor reto, porque este segundo capítulo de la investigación tenía todos los aspectos económicos, lo que eran las tablas, las gráficas sobre cuánto ganado había, cuánto se sacrificaba, cuáles eran los usos. Entonces estaban llenos de muchas tablas y había que plantearse de qué manera se puede jugar con esas tablas para que personas que no estén cercanas a la academia o a la lectura de tablas no se aburra y pueda verle gusto, ¿no? Le pueda ver la forma y pueda decir, bueno, sí, entiendo un poco, o ok, o esto me está hablando de esto, y pueda recordar. Entonces, el propósito con esto y el objetivo con esto finalmente es hacer interacción entre la exposición y el público, en este sentido con lo que son las gráficas y las tablas, para que también puedan entender un poco de lo que son las cifras, que sí, finalmente son importantes. Entonces puedan tener como sus tapitas y puedan empezar a llenar y decir, bueno, en este va esta cantidad, donde los niños también puedan participar y se puedan vincular y puedan recordar los colores y, bueno, el de este color es el que tiene más puntos y empiecen a llenar las tablas y entonces se empieza como a tener como estas memorias de estas cifras y empezar a comprender un poco y que quizás, claro, no van a recordar los datos exactos de las cifras, pero van quedando como memorias y esencias de lo que es y de cómo fue. Entonces también, bueno, este es otro ejemplo de otra tabla también, que finalmente es eso, pensarse como en herramientas al que el público se pueda sentir identificado y pueda llegar y así no todo se lo aprenda, porque finalmente no es aprender, sino es entender y es vivir una experiencia con las exposiciones a las que visitamos. Decir, bueno, está chévere y se le puede compartir a otras personas y más personas puedan interactuar. Entonces, como con cosas como este estilo, lo que son como ya muchas tablas y gráficas, pensar en la interacción, exposición público, donde el público pueda hablarle a la exposición, pueda jugar con ella, la pueda tocar. Eso es importante también, es importante que ellos puedan tener ese tacto y puedan recordar y al final algo que pueda ser muy aburrido o difícil o dispendioso de comprender pueda facilitársele y le pueda llegar a personas que no estén acostumbradas a este tipo de lecturas. Y bueno, finalmente dentro de este eje temático hemos incluido como los objetos que son los usos como tal del ganado. Entonces esto también trae a la gente a colación a sus recuerdos. Decir, bueno, si recuerdo una silla de cuero, o esta silla que tengo en mi casa podría ser de este tiempo. Entonces pensar que son objetos de este tiempo y que se empezaban a producir y en grandes cantidades y lo que representaba para esa época tener una silla o tener adornos en sus puertas. Entonces empezar a contar un poco de esa historia que es de nuestros antepasados también y ver cómo ha evolucionado, ver lo que tenemos hoy en día y que se empiece como a conectar desde la historia con estos objetos. Entonces también hace parte importante como de ello. Y bueno, finalmente pasamos al último eje que hace parte del último capítulo de la investigación que se titula Consumo de ganado, higienización y alimentación. Dentro de este capítulo tenemos como algo importante, la publicidad. Es algo vistoso, es algo que lo que a la gente le gusta ver, la gente puede llegar, la gente puede entender y puede empezar a cuestionarse sobre esta misma publicidad con lo que ve hoy en día, con los alimentos que consume, cómo es, por qué se llega a consumir y por eso también es importante la mediación en estos espacios y en estos aspectos, porque esa interacción con el mediador puede generar que las personas se cuestionan un poco sobre su alimentación, por qué se llega a consumir eso, de dónde se consume, o qué hacía la publicidad, o qué nos está diciendo la publicidad, qué nos quiere decir, ¿cierto? Como esos lenguajes que nos tienen ahí y que se empiecen a trabajar como en esas cuestiones. Entonces, esto sería como para este tercer eje. Como la publicidad de diferentes usos del ganado que se hacían para este tiempo y que se pueda ver como esa transformación y eso que había. Y bueno, también tendremos paredes, claramente, también contextos, porque es importante, ¿no? También citas importantes donde nos hablen y nos den datos que sean fundamentales y que sí es verdad que no todas las personas leen las paredes de las exposiciones en los museos, pero son cuestiones importantes que nos dan datos y que habrán personas que se tomarán el tiempo y leerán y se podrán instruir y podrán decir, bueno, me interesa esto. Y para las personas que realmente les interesa y quieren más y saber más, entonces
también está la propuesta del catálogo, donde está toda la investigación, donde está todo súper bien escrito, con toda la propuesta, con la investigación rigurosa sobre cada eje, lo que nos dice, lo que nos muestra, o sea, está todo ahí. Entonces ya los que quieran saber más sobre este proceso, puede acceder a lo que sería como el catálogo. Y también, bueno, dentro de esta propuesta de mediación, que como hemos dicho es importante, está la propuesta del dossier que se ha escrito pensando en el acompañamiento que puede hacer a los docentes. Es decir, es importante los públicos que asistan cuando vayan públicos escolares, porque esa es una relación que también se piensa en generar, ¿no? Que vaya el público escolar de sus escuelas, a los museos o de las universidades, que vayan a los museos y empiecen a ver estas exposiciones y tomen cosas y aprendan y se queden como con cuestiones, ¿cierto? Empiecen a preguntarse un poco sobre esto y se pueda volver como una costumbre luego seguir yendo a los museos y ver las diferentes exposiciones. Entonces la escuela también es un aliado importante para las exposiciones, para que los niños empiecen a ir y bueno, el dossier es un acompañamiento para el docente donde se le explica, por ejemplo, qué enseñar o de acuerdo a el plan de educación. Esto lo hice de acuerdo al plan de educación de Colombia, entonces, ¿qué se hace en cada grado? Entonces, en primaria ven esto, entonces, cómo esto de la primaria se relaciona con la exposición, para qué grado iría cada punto, entonces, está escrito pensando como en cada grado y con qué tema de acuerdo al MEN ellos pueden relacionarlo y generar actividades para los niños. Esto es como otro acompañamiento que se hace. Además de la compañía que tendría de la mediadora que estaría durante la exposición junto con el docente, aclarando dudas, generando y teniendo en cuenta que todo debe ser horizontal, que no hay algo más arriba que está la exposición, pero al final hay una plática entre ambas partes, entre la exposición y la audiencia, que es lo importante, que todo pueda crecer. Y bueno, dentro de esto están las actividades también complementarias. Estas actividades son importantes para el público focalizado como lo es los estudiantes, donde puedan, por ejemplo, dos actividades, un rompecabezas que puedan armar con su vaquita, por ejemplo, ahí tenemos la imagen de la vaquita, ¿cierto? Como en la portada, como cortada. Pero entonces que ellos puedan ir armando la vaca con sus partes, su forma, entendiendo los cortes de cómo lo hacían y que puedan hacer sus sellos también, viendo que la marca de ganado era importante, que cada quien dibujaba y diseñaba la marca que quería tener para su ganado. Entonces, que ellos dibujen su marca como quieren, como les gusta y la hagan con cera. Luego ya con cera hacen su forma, su molde, lo tienen y listo. Lo ponen, lo escriben y si se lo quieren llevar, se lo llevan, si lo quieren dejar para el museo, lo dejan, pero entonces ya tienen como su sellito de su propia marca. Entonces son como actividades que se pueden pensar, con el que se puede romper todo esto que es tan tradicional como la historia económica para llevarse a un público diferente y que otras personas puedan entender como estos procesos históricos que ocurrieron, en este caso con la ganadería en Cali. Pero de esa forma se puede también pensar desde otros puntos, desde la historiografía tradicional, desde otras investigaciones históricas. Bueno, ya para concluir, es necesario plantearse las posibilidades que nos brinda la historia pública para presentar nuestras investigaciones a una amplia audiencia, llegarle a todo público, no que esta investigación que hagamos se quede en la academia, porque de lo contrario considero para qué se investiga, si no es para todos. ¿Sí? Sino es para que la historia sea difundida y el museo es una herramienta, es un aliado, es un centro de difusión, es un medio al que le puede llegar muchas personas y que también acapara público, gente que no está relacionada con el tema o que no ha estudiado sobre eso, pero le puede interesar y con estas actividades y con estas formas también puede llegarse también a conocer un poco de eso. Entonces es como atreverse también desde la historia a romper con esas barreras e irnos también con estas propuestas de la historia pública y decir, bueno, también se puede llegar a otra audiencia y los museos son un medio importante para eso, que nos ayuda y nos abre las puertas para llegarle a muchas personas. Muchas gracias. Esta es la bibliografía.